Hola, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Yo me encuentro feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Y más aún, me encuentro mucho más feliz porque sé que hoy día están con todas las ganas y las expectativas de aprender. Bien. Miss, una preguntita antes que empiece. Dime, ¿qué quieres preguntar? Miss, estos imágenes, estos niños, estas personas de acá son de cuentos. Así es. ¿Y qué dice aquí? Ahí dice el cuento, Miss. Entonces hoy día vamos a hablar de todos estos personajes, de qué cosa es un cuento y cómo vamos a hacer nosotros para crear nuestro propio cuento. Así es, Miss. Sí, todo eso vamos a hacer el día de hoy. Pero tenemos que primero saber qué cosa es un cuento. Yo te voy a comentar. Llamamos cuento aquella narración breve o corta donde se trata de un tema. Este cuento puede estar desarrollado de dos formas. Puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Además, hay que tener en cuenta que en un cuento se utilizan diferentes elementos y estos elementos pueden ser elementos ficticios o también pueden ser elementos reales. Un ambiente, ¿no? Donde se considera ambiente al lugar donde se desarrollan estas situaciones y también deben tener ciertas cantidades de personajes, ¿correcto? Se dice además que los cuentos se van a iniciar en la época antigua, en Egipto. Allí se va a conocer el primer cuento. Bien, vamos a seguir conociendo. ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Qué es lo que tiene que tener un cuento? Mira, los pasos que nosotros debemos tomar en cuenta para poder crear un cuento son los siguientes. El primero es el principio o también llamado inicio. Aquí nosotros vamos a tener que escribir cómo presentamos a los personajes, qué personajes van a participar en mi cuento, en qué lugar ocurren los hechos, en qué tiempo. Normalmente los cuentos pueden iniciar con estas frasecitas. No es una obligación. Te estoy dando unas alternativas. Había una vez... Érase una vez en un lejano país. Cualquiera de estas alternativas las puedes utilizar. No es una obligación. Ahora vamos con la segunda parte que debe tener todo cuento. Y esta parte se llama nudo o trama. El nudo o trama, ¿qué cosa es? Esto es donde nosotros vamos a contar todo lo que ocurre en el cuento. Aquí vamos a narrar lo que le sucede a los personajes, las dificultades, los problemas, las aventuras, los líos, los pleitos, las peleas que puedan tener estos personajes. Aquí los vamos a visualizar. ¿Correcto? Ahora bien, también yo te voy a dar algunas palabritas para que tú puedas emplearlas. Ojo que son palabras que yo te estoy proponiendo. No es una obligación. Había una vez, érase una vez, en un lejano país.
un día, una noche, ¿no? Con cualquiera de ellas puedes tú iniciar. Y luego tenemos el desenlace o parte final del cuento. Aquí nosotros vamos a colocar o escribir cómo va a concluir nuestro cuento, ¿no? Podemos, además aquí, utilizar estas palabritas. Y al final, así fue como. Pero Miss, explíqueme bien. ¿Qué más debo colocar yo en un desenlace? Aquí tú tienes que colocar cómo se ha solucionado los problemas que tuvieron los personajes en la parte anterior, que correspondía a el nudo o la trama. Aquí tú tienes que escribir, tienes que explicar cómo solucionó su pleito, cómo solucionó sus conflictos, qué hicieron para solucionarlos y cómo termina la historia. ¿Ah? Aquí todo eso tú vas a colocar. Seguimos. Yo te he traído aquí un ejemplo de cómo está estructurado un cuento. En este caso, el cuento que traigo, para que tú lo puedas entender mucho mejor, se llama El mono barrigón. Todo cuento debe contar además con un título, y en este título casi siempre debes colocar el nombre del personaje principal del cuento. En este caso, mira, el mono barrigón. Otra cosa que te quiero decir, los cuentos normalmente tienen un título corto, fácil de entender, fácil de recordar, y en este título debe aparecer el nombre del personaje o los personajes principales. Mira aquí, iniciación o también llamado inicio. Dice, el mono barrigón vivía en la selva. Era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Entonces, habíamos dicho nosotros que en el inicio, que presentábamos a los personajes, el lugar. Aquí está, personaje, mono barrigón. Lugar, la selva. ¿Qué hacía este personaje? Cuidaba que todos los animales, ¿no?, vigilaran siempre la naturaleza y cuidaran como debía ser la naturaleza. Vamos ahora con el nudo. En el nudo dice, un día fue a la oficina de empleo y dijo que quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podía darle el trabajo porque era él un mono. Barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podría hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó, ¡ya está! ¿Correcto? ¡Oh, ya está! Entonces, aquí ya se le presentó la dificultad en el nudo. Vamos ahora con el desenlace. A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y, esta vez, lo admitieron. ¿Te diste cuenta? Aquí en el desenlace, ya el personaje principal, quien es Barrigón, pudo solucionar su conflicto, su dificultad, que era que no lo querían contratar para ser guardabosques, ¿no?, en el parque. No lo querían contratar, pero él muy eficazmente, muy ingenioso, fue a buscar un disfraz de hombre para ser admitido. Entonces, con este pequeño cuento yo te he mostrado
cómo hallar las partes de un cuento. ¿Qué otro elemento tiene un cuento? Muy bien. Todo cuento presenta los siguientes elementos. ¿Correcto? Vamos a ver cuáles son esos elementos. A ver, tenemos aquí. Uno de los primeros elementos es que todo cuento debe tener personajes. Personajes. ¿Quiénes son los personajes? Las personas que participan en el cuento. Estos personajes pueden ser personas, animales, pueden ser objetos, pueden ser objetos animados, inanimados. ¿Quién elige a los personajes? El autor. El autor decide quiénes van a participar en su historia. Ahora, el autor también indica cómo deben ser las características físicas que presenta cada personaje. ¿Pero qué más vamos a tener? Vamos a tener el ambiente. ¿Qué cosa es el ambiente? El ambiente es el lugar donde se va a desarrollar la historia. Tenemos aquí el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿En qué época se desarrolla la historia? ¿En qué época se desarrolla el cuento y cuánto va a durar? Luego tenemos la atmósfera. ¿A la atmósfera qué se refiere, Miss? En la atmósfera vamos a ver las sensaciones que se van a presentar en este cuento, las emociones que va a tener cada personaje, ¿ya? Y luego vamos a lo que es la trama. En la trama es el conflicto, es la situación y la dificultad que presentan los personajes. Este motivo de narración va a dar lugar a la tensión dramática en sí del cuento. Esta tensión generalmente va a marcar una discusión. ¿Entre quién? Entre los personajes. Aquí nosotros vamos a ver una lucha constante entre el hombre con el hombre o el hombre con la naturaleza. O también vamos a ver cómo el hombre lucha consigo mismo. ¿Correcto? Ahora bien, chicos, todos sabemos que los cuentos tienen un final, ¿no es cierto? Y lo que yo te voy a decir en este momento, después de haberte explicado cómo vas a hacer tú para crear tu propio cuento con tus propios personajes, lo único que me queda por decirte es, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y esperamos que te haya gustado. Así es que, chicos, nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día y a seguir estudiando y a crear nuestro propio cuento. Chao, bye bye, cuídense.